Señor, te damos las gracias por tu amor, por este tiempo que hemos apartado para adorarte, para exaltar tu bendito y santo nombre. Queremos que tu palabra pueda confrontar nuestras vidas, pueda alentar nuestras vidas y también pueda acercarnos a ti a través del poder y la presencia de tu Espíritu Santo. Que tu palabra traiga fruto al 100% a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios una vez más con ustedes. Y queremos la bendición también para todas las personas que a través de las redes sociales nos siguen. Queremos que este mensaje pueda llegar a su corazón también y pueda ser confortada su alma, su espíritu, en el nombre de Jesús. Apreciados hermanos, el mensaje de hoy es titulado La bendición de Dios. Quiero preguntarles, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Gloria a Dios, aquí hay un pueblo que ama al Señor y que anhela esa bendición. Aplaudan al Señor porque Él está dispuesto a dar esa bendición a cada uno de nosotros. Apreciados hermanos, mientras el mundo está dando malas noticias, mientras los periódicos cada día afinan su puntería hacia las cosas terribles que están ocurriendo a lo largo de todos los países, de pequeñas ciudades, de poblaciones enteras alejadas de las capitales, hay una buena noticia. Aquí en la palabra de Dios, el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Hermanos, esa es la esperanza de los cristianos. Hay una buena noticia de nuestros labios. Siempre hay palabras de aliento para las personas. En nuestra congregación siempre hay palabras de esperanza. En nuestros hogares cristianos debe haber siempre una palabra que no solamente motive, sino que transforme, porque el Evangelio de Jesucristo transforma nuestras vidas. Así que el mensaje de hoy se llama La bendición de Dios. Y Dios quiere bendecirte en esta mañana a ti y a todas las personas que nos miran a través de internet. El anhelo de su corazón, desde que creó el universo, desde que creó al hombre, es bendecirnos. Le dio un paraíso extraordinario, le dio aves, le dio animales, le dio autoridad para que se enseñoreara de ellos. La tierra daba fruto hermoso y maravilloso y Adán rechazó la bendición de Dios. Se dedicó a pecar junto con Eva y se alejaron de la presencia de Dios y murieron espiritualmente hablando. Cuando las personas se preguntan muchas veces dónde está el Dios por lo que nos está pasando, se olvidan de que fue el hombre que se olvidó de Dios. Fue el hombre el que se apartó de la presencia de Dios y vino el pecado a destruir. Vino el enemigo a matar, a destruir y a robar. Así dice la palabra de Dios. Pero en esta mañana nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y le decimos: Señor, tú eres mi bendición y no te voy a soltar hasta que amanezca, como en el pasaje bíblico dice: no soltaré al ángel hasta que no me bendigas. Dígalo hoy en esta mañana, hermano, allí donde está: Señor, no voy a soltar, voy a estar contigo hasta que me bendigas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, que Él nos provee la bendición y necesitamos recibirla. Quiero decirles que vamos a hablar de un hombre que fue perseguido por la bendición de Dios. Así como oyen, la bendición de Dios lo perseguía a él. Y qué cosa más maravillosa. Y el mensaje de Dios, que se llama la bendición de Dios, habla sobre Génesis capítulo 22, y lo invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22 la palabra de Dios dice, vamos a leer en el versículo 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis mi voz.
Qué extraordinaria palabra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Qué bendición. Hermanos, esto se lo está diciendo Dios a Abraham. Y el contexto de esto que acabamos de leer, de que serán benditas todas las naciones, empieza en el capítulo 12. Vamos a estudiar el capítulo 22, pero vamos a ver el contexto del capítulo 22. Versículo 1 del capítulo 12 de Génesis. Génesis 12 dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué más dice? Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué más dice? ¿Lo pueden decir otra vez? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué será? Bendición. Gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Su familia y mi familia es bendecida por este pasaje también. Gloria a Dios. Dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hermanos, si usted tiene menos de 75 años, todavía tiene esperanza. Y si tiene más, no se preocupe, que a los 99 le dio un hijo. Así que descanse en el Señor. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le prometió una tierra, y dice aquí que llegaron a la tierra de Canaán. No es que Dios da una promesa y no la cumple. Aquí expresamente dice que llegaron a la tierra. Él salió de Harán y llegaron a la tierra de Canaán. Por cierto, hay un dato maravilloso y extraordinario que comparto rápidamente. Cuando iba a morir Sara, él viene y compra una cueva, se llama la cueva de Macpela. Era un hombre responsable. En ese momento no vendían seguros para la funeraria, pero este era un hombre brillante, con la bendición de Dios sobre él. Y fue a comprar un terreno. El terreno se lo querían regalar. Él dijo, no, yo voy a pagar lo que me cueste. Y compró allí no solamente la cueva de Macpela, sino los espacios alrededor. Dice que los árboles de toda esa zona. Y luego, cuando murió su esposa, la enterró allí. Y después fue enterrado él, y después Isaac. Qué extraordinaria bendición. ¿Y saben qué? Que esa tierra quedaba en Canaán. Cuando él salió de Harán, no sabía para dónde iba. Dios le dijo, vente con tu parentela, yo te voy a dar una tierra. Y él se fue, él creyó en Dios. Hay un mensaje que yo siempre quiero predicar, se llama la inocencia de la fe. Es decir, cuando una persona cree firmemente en Dios y le cree y lo sigue, y su inocencia la bendice Dios. Abraham era un hombre sabio, compró ese espacio y dijo, aquí es. O sea, no solamente llegaron a ese lugar de Canaán, la tierra prometida, sino que compró para que su esposa, cuando muriera, la llevaran a ese lugar, y allí lo llevaron a él. Cuando Dios promete, cumple, apreciado hermano. Así que dice la palabra del Señor, sigue diciendo, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7, estamos en el capítulo 12 de Génesis. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré, ¿qué cosa? Esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos, Abraham es un hombre que aprendió a que cuando la bendición de Dios llega a su vida,
la promesa de la bendición llega a su vida, él levanta un altar para adorar a Dios, para agradecer a Dios, para decirle: Señor, gracias. Hermanos, el pasaje del Nuevo Testamento de los 10 leprosos, yo siempre que oro por alguien le digo: vaya, cuando Dios le responda, por favor avísenos, porque un solo leproso se volvió a darle gracias a Dios. Eso no pasó con Abraham. Abraham, después que Dios le prometió la tierra y dice que llegaron hasta Canaán, él levantó un altar y empezó a adorar a Dios. Debemos hacer lo mismo, hermanos. Cuando Dios nos bendice, vamos a detenernos y decirle: gracias, mi Dios, por tu respaldo, tu bendición y tu cuidado. Te adoramos. Recibe las gracias en el nombre de Jesús. Ese es lo que debemos aprender de Abraham en este caso. Así que llegan a la tierra que Dios le prometió. Luego en el capítulo 13 sigue la bendición de Dios sobre Abraham. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 13 de Génesis. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Abraham era, ¿qué cosa? Riquísimo. ¿En qué cosa? En ganado. ¿En qué más? En plata. ¿Y en qué más? En oro. Gloria a Dios. Este hombre salió de una tierra y era rico, millonario. Miren, la gente siempre supone que el evangelio es para las personas pobres que no tienen nada que hacer, que no tienen empleo, que su casa tiene una gotera. No importa, en el cielo vamos a tener una mansión gloriosa. Tengo allá en los cielos. Y los reyes que estaban con Jesús se molestaban porque él le predicaba a los pobres. Dijo: los pobres siempre estarán con ustedes. Pero él amaba a todas las personas que estaban cerca de él. Entonces, no, Jesús era el dueño del oro y de la plata. Jesús dice la palabra que todas las cosas que existen fueron hechas por él y para él. Jesús era dueño de todo, no es que era rico, es dueño hoy de todas las cosas. Por eso le damos gracias a Dios. Usted tiene un Cristo que tiene poder y autoridad, gracia y tiene la necesidad de bendecirte, porque Él lo tiene todo. Todo fue hecho por Él y para Él, y a Él le damos la gloria. Así que este hombre tenía una bendición especial. Se le dio la tierra, tenía ganado, tenía plata, tenía oro. La bendición de Dios estaba sobre él. Seguimos en el capítulo 14. Abraham, este sobrino que se llevó, se metía en problemas y también lo libertó de los problemas que tenían. Estamos en el capítulo 14. Pero al mismo tiempo, en el versículo 17, mire lo que dice la bendición de Dios que seguía persiguiendo a Abraham. Cuando volvía la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que salió Melquisedec, ¿verdad?, a bendecir también a Abraham. Es que la bendición estaba sobre Abraham. Hay un secreto que tiene Abraham. No queremos lo que tiene Abraham. Queremos saber por qué Dios lo bendecía a él. Eso es lo que queremos en esta mañana saber. ¿Qué movía el corazón de Dios? ¿Qué hacía él para que Dios bendijera de tal manera y de tal forma a Abraham? Algo hay allí, hermanos. Hay un secreto. Pero el Señor es bueno. En el capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo. Bueno,
Eso es lo que faltaba, hermano. Después en el versículo 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, ¿qué más dice? Grande. Dios es bueno. Hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 5, dice que le va a dar, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será, ¿qué más dice? Tu descendencia. ¿Y qué más ocurrió? Y creyó a Jehová. Versículo 6, 15:6. Y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte para heredar esta tierra. Así es la bendición de Dios para él. Así bendice el Señor. Y le promete un hijo. Bueno, Sara se ríe en las primeras de cambio, pero el Señor cumple su promesa. Capítulo 17, dice: era Abraham de edad de 99 cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí. ¿Y qué más le dice? Y sé perfecto. Dios le demanda lo primero aquí a Abraham: por favor, sé perfecto. Y hace un pacto con Abraham. Hace un pacto con Abraham. En el versículo 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Nada más y nada menos. Dios le dice: no solamente te voy a dar la tierra, será perpetua, pero yo voy a ser el Dios de ustedes. En el versículo 19 dice: y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Gloria a Dios. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuántos años tenía Abraham? Bueno, imagínense ustedes, la bendición de Dios no tiene límite de edad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice la Biblia que Dios es el anciano de días. Vamos a darle un aplauso a todos los ancianos que están en esta mañana aquí. La Biblia dice: Dios es el anciano de día. Dios te ama profundamente. En el capítulo 18 sigue las bendiciones de Dios en el nacimiento de Isaac. Luego en el versículo 18 del capítulo 18 de Génesis dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Sigue Dios insistiendo en que su bendición no se va a detener. Luego llegamos al capítulo 20, capítulo 21, en el versículo 12 del capítulo 21 de Génesis dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí viene otra bendición. Ahí le está diciendo: no solamente es que te di a Isaac, sino que ahora la descendencia de Isaac también va a ser bendecida. Y Dios sigue respaldando a Abraham con sus bendiciones. Oigan, las bendiciones de Dios no tienen límite. Quizás los favores nuestros sí, las chequeras nuestras sí. Bueno, ya las chequeras no se usan, pero nosotros tenemos un límite. Y yo siempre cuento lo siguiente: el día que mi esposa descubrió que Jehová es su proveedor, entonces no me pidió más nada a mí, sino a Dios. Y desde ese momento yo soy un hombre feliz. Pero le voy a decir lo siguiente: pero mis hijas también lo aprendieron. Y cuando ellas necesitan algo, saben que Dios es su proveedor. No se lo piden ni a su mamá ni a mí, sino que ellas se lo piden a Dios.
y ahora somos felices los dos. Así que, apreciados hermanos, Dios sigue bendiciéndole y le dice que las bendiciones vienen ahora sobre su hijo también. El pacto de Abraham y Abimelech, y luego llegamos al capítulo que vamos a estudiar hoy. Lo que hicimos fue la introducción, estudiamos fue el contexto de lo que vamos a ver hoy. El título del mensaje, ¿se acuerdan? Es la bendición de Dios. El primer punto de este mensaje se llama: aprendamos a oír su voz. Aprendamos a oír la voz de Dios en medio de la prueba. Aprendamos a oír la voz de Dios en medio de la prueba. El versículo 1 del capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió. ¿Qué respondió Abraham? Heme aquí. Hermanos, si a usted se le olvida todo el mensaje de esta mañana y se acuerda solo de esa palabra, hay esperanza para usted. Porque Dios, cuando habló a Abraham, lo primero que dice, la expresión que llega a su mente, a sus labios, es: heme aquí. Él le dice, o sea, quiero oírte. Una de las cosas más difíciles que cuesta en este momento en las relaciones interpersonales es la comunicación. Porque dicen que cuando una persona está molesta y alguien le está hablando, él no está escuchando al que le habla. Él se está escuchando a sí mismo y está pensando qué le voy a decir, pero no está oyendo. Por eso es que es mejor, después que se pase lo que pase, en calma usted se escucha a la otra persona y usted lo escucha. Hermanos, él dijo: heme aquí. Abraham aprendió la primera lección que vamos a aprender en esta mañana. Hay que aprender a escuchar a Dios en medio de la prueba. Cuando Dios te hable a través de su palabra, usted le dice: heme aquí, Señor. O sea, la palabra que me está dando no es para el que está al lado, el que está al frente o el que está detrás. Yo, si tengo un espejo, me miro y digo: es para mí la palabra. Amén. Ahora, ¿por qué escuchó Abraham a Dios? Mire lo que dice el pasaje. Aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? De tal manera que lo que se trata aquí del primer punto es una prueba. Dios está probando a Abraham. Ahora, Abraham no es un Nobel creyente en Dios. Abraham no es una persona que está dando los primeros pasos para ver cómo caminó con Dios. No. Ya él había visto la gloria de Dios en que le dio un hijo cuando no podían tenerlo. Ya él había visto la gloria de Dios cuando cavó los pozos. Él vio la bendición de Dios cuando vino el sacerdote Melquisedec y lo bendijo. Ya él había levantado un altar y había dado gloria a Dios, había adorado. Este era un hombre preparado, era un hombre enteramente listo para toda buena obra, como dice la palabra. Pero dice allí que Dios lo llamó para probarlo. Permíteme decirle, hermanos, si usted está en este momento en una situación difícil, eso es una prueba. Pero dice que el Señor nos va a dar, junto con la prueba, la salida. Y yo quiero leerles este pasaje. La palabra del Señor dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Así que cuando estamos en una prueba, lo primero que Dios quiere probar es la paciencia. Y aquí Dios estaba probando la paciencia de Abraham. En segundo lugar, sigue diciendo la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que mientras usted esté pasando una situación difícil, ahí la paciencia está haciendo su obra en silencio. Así que espere, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué más dice? Cosa alguna. Pero la palabra de Dios también dice lo siguiente del pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por 40 años fue probado el pueblo de Israel.
Y dice que lo que estaba probando Dios era su corazón. A veces en las pruebas, las personas definen verdaderamente en quién han creído. Si hay una prueba fuerte y la persona dice, bueno, yo ya no voy más para la iglesia, el Señor en esta prueba creo que no me ha ayudado y ya yo no voy a leer la palabra, ya en esta prueba. No, la palabra de Dios dice que al pueblo de Israel le pasó 40 años, lo afligió, le pasó esta prueba para conocer qué había en su corazón. Así que, hermano, en medio de la prueba, diga, Señor, yo no te voy a abandonar, yo voy a confiar en ti en medio de esta prueba. Yo sé que tú me vas a sostener y que me vas a bendecir y que esta prueba es para pasarla. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno da clase en la universidad y hace un examen, el examen no es para aplazar a los estudiantes, sino para saber cuánto conocimiento han entendido de lo que se ha explicado. Y los exámenes es para que las personas lo aprueben y pasen a otro nivel. Así que la prueba que usted esté pasando es para que usted con paciencia, Dios está probando su corazón y dígale, Señor, te pido que yo pase esta prueba. Amén. Jesús le dijo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, pero yo quiero esta prueba con paciencia. Y Dios le va a permitir que usted pase esa prueba. Si en medio de la prueba usted tiene pensamientos como que de aquí yo no voy a salir, ahora sí es verdad que se terminó todo, eso no viene de Dios, es un pensamiento del enemigo. Eso es como los profesores de antes que decían, vamos a hacer una prueba y yo soy tan bueno que ninguno de los estudiantes pasó mi examen. Después se llegó a la conclusión de que los profesores que aplazaban toda una sección, los malos no eran los estudiantes, sino el profesor. Claro, pero si no pasó ninguno, el problema era el profesor. Pero antes se creía que el profesor era tan bueno que aplazaba a todo el mundo. Bueno, si usted fue profesor y le pasó eso, revise la cosa. Así que Dios le pone una prueba, ¿para qué, hermanos? Para que usted pase la prueba y pase a otro nivel. Así que cuando venga la prueba, usted le dice, Señor, dame paciencia, prueba mi corazón y yo quiero pasar a un próximo nivel. Amén. Muy bien. Entonces, el primer punto es que oigamos a Dios, le digamos, heme aquí en medio de la prueba. Amén. El segundo punto del mensaje es ofrendar todo lo que tenemos a Dios. Él ofrendó a su Hijo, a su único. No nos vayamos sin dar la ofrenda. Siempre habrá espacio para adorar. Y usted dice, ¿pero cuál ofrenda? Bueno, estamos en el capítulo 22, solamente hemos leído un versículo. A partir del capítulo 22, versículo 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién? ¿Qué más dice? Amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, ¿en qué cosa? En holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, o sea, 2 colaboradores, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, ¿cómo responde Abraham? Heme aquí, la segunda vez que lo dice. Abraham era un hombre experto en escuchar, gloria a Dios. Y le dice, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Le dice el hijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8.
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y este es el segundo altar que levanta Abraham. Él levantaba altares para adorar, dar gracias, ofrendar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió. ¿Cómo respondió? Era un hombre que sabía escuchar cuando Dios le hablaba. Le dice: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya, en primer lugar, conozco que temes a Dios. Segundo, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y le hace una aclaratoria: tu único. Así que el segundo punto de este mensaje es: ofrendemos todo lo que tenemos. Hermanos, y aquí hay unos puntos rápidos que quiero decir. Aquí va a haber un sacrificio. Y si usted no sabe qué es sacrificio, se lo voy a leer. Sacrificio es inmolar, es matar, es aniquilar, es extinguir, es ajusticiar, es destrozar. Hermanos, eso era lo que iba a hacer Abraham con su hijo. Pero quiero decirles lo siguiente: la palabra de Dios, explicando qué es la palabra holocausto en Levítico 1:9, dice: holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Lo vuelvo a leer, dice Levítico 1:9: holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Es decir, ¿qué iba a hacer Abraham? Un holocausto. Iba con esa leña, su hijo lo coloca sobre la leña, debajo de la leña están las piedras, iba a encender fuego sobre su hijo. Eso es lo que se llama holocausto. Hay 5 tipos de ofrendas a Dios. Holocausto, que tiene que ver con asesinato de animales. Hay ofrendas de paz, ofrendas de pecado, ofrendas de culpa y ofrendas de aves. Esos 5 tipos de ofrenda. La primera ofrenda de las 5 tipos de ofrenda que habla Levítico, la primera es holocausto. Holocausto es colocar un animal, y ese animal se le hacen 3 cosas. Uno, se degolla, o sea, se le corta acá. En segundo lugar, se le quita la piel. Eso era para los sacerdotes. Lo demás se quemaba. Y la tercera cosa que se hace con la sangre, se rocía la sangre. De tal manera que ellos pedían perdón por su pecado, y cuando era el sacerdote pedía perdón por el pecado del pueblo. Eso era lo que iba a ocurrir. Si ustedes creen que es un acto solamente de colocar a Isaac allí y no iba a pasar nada, no, estamos hablando de un sacrificio, que es el primer tipo de ofrenda del pueblo de Israel, explicado muy bien en Levítico. Pero cuando se hace este acto es por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es alejarse de Dios, no obedecer la palabra del Señor. Es culpa, desliz, falta, error, descuido, equivocación. Pero también es errar, faltar, ofender, propasarse, caer, equivocarse, fallar, engañarse. Todo eso es pecado, apreciados hermanos. Pero hay una palabra que conocía muy bien Abraham, y es obedecer. ¿Y qué significa obedecer? Obedecer es observar, cumplir, acatar, respetar, seguir, conformarse, ceder, someterse, proceder, guardar, ejecutar diligentemente, puntual, cumplidor. Sumisión es rendimiento, es admisión, es lealtad, es fidelidad, es devoción, es fervor, es humildad, es ser honorable, es bien
amado, es obediente, es sujeto y es conforme a la solicitud que se le haga. Eso es lo que se llama obediencia. Y esto era lo que estaba haciendo Abraham, obedeciendo lo que Dios le dijo: toma a tu hijo y ve y ofréndamelo. Y él estaba obedeciendo. Si hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos pedirle a Dios, es que nos enseñe a obedecerlo a Él. Y cuando le pidamos: Señor, quiero obedecerte, van a seguir las bendiciones sobre nuestra vida. Así que, hermanos, pero explico y termino con en este segundo punto. La ofrenda para nosotros en castellano tiene un significado, algo que uno da, ¿cierto? Pero en hebreo el significado de ofrenda es otro. En hebreo el origen de la palabra etimológico es que la ofrenda sale desde mis entrañas. En hebreo la palabra ofrenda es que sale desde mis intestinos. Es decir, cuando yo ofrendo a Dios es algo que sale de mí, de lo más profundo. Entrañablemente amo a Jehová, entrañablemente entrego lo que le voy a entregar. Es una relación de intimidad con Dios, es para intimar con Dios, es una relación de comunión con Él. De tal manera que la primera vez que Él hizo el altar, la segunda vez que Él hizo el altar para colocar a Él, lo que estaba en esa ofrenda es acercándose íntegra y completamente a Dios. No es una ofrenda que yo traigo algo. Además, cuando Dios ve a alguien que le va a dar una ofrenda, Él mira el corazón del que ofrenda. Y Dios vio que el corazón de Abraham era probado y también su ofrenda. Él llevó a su hijo. Pero un ángel se acercó y le dijo: no le hagas nada a tu hijo. Ya él iba a degollarlo. Le dijo: no hagas nada. Luego viene el tercer punto, hermano, del mensaje. Dios se proveerá. Lo dice en el versículo 8, en el versículo 13 y en el versículo 14. Dios se proveerá. Ese es el tercer punto del mensaje, que dice el versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas que había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Pero Jehová proveerá, en hebreo se llama Jehová Jireh. Jehová proveerá. Aquí hago una aclaratoria rápidamente. No es que Jehová me va a proveer un carro nuevo, lo puede hacer. No es que Jehová va a darme una casa nueva, lo puede hacer. Que Jehová es mi proveedor, va a darme una esposa, lo puede hacer. Pero en este caso dice que Jehová se proveerá. O sea, no es que le va a proveer a Abraham. El sentido de esta provisión es una provisión para Dios. El juicio de Dios viene y la ira de Dios sobre el pecado. Y había que colocar una ofrenda para satisfacer la ira de Dios y la ira no viniera sobre nosotros. Cuando Cristo hace su sacrificio, ¿qué dice el texto bíblico? O sea, que la ira de Dios que venía sobre Cristo, sobre nuestra culpa, ¿fue sobre quién? Sobre Él, sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios hizo provisión de una ofrenda que era su propio Hijo. Cuando Dios estaba en los cielos con arcángeles, serafines, estaba Miguel, Gabriel, estaban todos allí. Y Dios dijo: necesito que alguien vaya a la tierra y sea en sacrificio vivo, muera para redimirlos, limpiarlos de todo pecado. Y Jesús, mirando al Padre, le dijo: Dios le dijo como Abraham: heme aquí, envíame a mí.
Y por eso vino Jesús aquí a la tierra y se ofreció como un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando aquí dice Jehová proveerá, se proveerá, es Dios que se va a proveer de un sacrificio. Por eso, cuando ya iba a matar a su hijo, Dios le aparece y Dios se provee de y hace el sacrificio del animal. Lo degolla, le quita la piel y rocía la sangre del animal. El hijo se quitó, el hijo obedeció y luego él baja y busca a sus ayudantes, las personas que andaban con él. Entonces, hermanos, cada vez que haya una prueba grande, una prueba dura para tu vida, Dios se va a proveer de una salida, hermano. Y Dios te va a dar la salida, Dios te va a bendecir. Solamente tienes que creerle a Él. Él le creyó, pero fíjense que le estaba pidiendo a quien Él amaba. Y hace énfasis, yo sé que es tu único hijo. Hermanos, hoy en la mañana es necesario que renunciemos a lo que nosotros más amamos. Porque a veces tenemos ídolos. Ídolos el esposo, ídolos la esposa, ídolos los hijos, ídolos la casa, ídolos el trabajo, ídolos, ¿verdad? En la iglesia ídolos el cargo que tengo. Si me lo quitan me voy al mundo. No, eso no es así. Ese es su ídolo. ¿Entienden? O sea, es necesario que renunciemos a lo que más amamos. Y en este caso, Dios le pidió la última prueba. Vean, todas las bendiciones de Dios estaban sobre Abraham. Ya lo vimos, todas las bendiciones. Pero esta era la última prueba, o sea, el último examen. Estaba en 5º año, faltaba el último examen y de ahí se iba a la universidad. O está en la universidad, está en 6º año de medicina, el último examen para salir. Le faltaba el último a Abraham. Y le pidió lo que más amaba, el único hijo. Y Abraham aceptó la prueba y dijo, bueno, vamos al examen, no importa, yo voy al examen. Y él iba, pero él sabía que su confianza no estaba en él, sino en Dios. Y ese es el secreto. Por eso Dios lo bendice, porque Dios había probado su corazón. Y así que él, cuando va a hacer eso, Dios le dice, no le vayas a hacer nada a tu hijo. Yo voy a proveerme de un sacrificio para que no te pase nada. Hermanos, dice la palabra de Dios que quien se sacrificó por nosotros es Cristo. Y si Cristo murió por nosotros, ¿cómo no cree usted que lo va a bendecir, que lo va a sacar de la prueba que está, que lo va a ayudar, que lo va a sostener, que le va a dar la victoria? Dice la palabra de Dios que Él exhibió públicamente su victoria sobre todos sus enemigos y terminó con el último enemigo, que era la muerte, y resucitó además, está a la diestra del Padre. La gloria es de Dios. Este sacrificio, ya ustedes saben que entonces holocausto es sacrificio, pero se llama ascensión también. Esa es una definición de sacrificio, de esta ofrenda de sacrificio, esta ofrenda del cordero o de vacas. Hermanos, y esta ascensión significa que se quemaba el animal con candela y dice que subía el grato olor y era ese olor grato a Jehová. Por eso se llama ascensión, porque lo que ocurría era que el animal se deshacía en el fuego y el olor era grato a Jehová. Por eso se llama sacrificio de ascensión también. Hermanos, Dios siempre se provee de una ofrenda. Ahora, aquí viene el último punto del mensaje. La bendición viene como respuesta a una vida de obediencia y una vida de fe. Te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La bendición viene, hermanos, cuando hay una obediencia y una fe en Dios. Todos nosotros, los que estamos aquí, queremos bendiciones de Dios. ¿Sí, hermanos? Les pregunto, ¿quieren la bendición de Dios? Viene como respuesta a la obediencia y a la fe. Ese es el secreto de Abraham.
Ese es nada más. No hay que investigar libros, no hay que hacer un doctorado en teología, no hay que ver qué pienso, por dónde será la vía, agarro un atajo. No hay atajos en el Señor. Hay caminos reales. Cristo es el Rey y nosotros somos reyes y sacerdotes con Él. Y vamos derecho con Él, sin mirar a la derecha ni a la izquierda. Entonces, hermanos, el secreto de la bendición de Dios es la obediencia y la fe en Dios. Y estas dos cosas las tenía Abraham. Ese es el secreto. Por eso al principio del mensaje yo dije, ¿qué hace que la bendición de Dios no suelte a Abraham? Eso nada más. Él tenía fe y obedecía a Dios. Hay personas que no obedecen a Dios, no ven la bendición de Dios, pero te pregunto, ¿cómo va a venir la bendición sin obediencia? ¿Cómo va a venir la bendición sin fe? Es necesario que le pidamos al Señor que haga de mí una persona que crezca en la fe y que crezca en la obediencia a Dios. Y un mensaje para todos los adolescentes que están aquí, los que me están viendo, los preadolescentes y los jóvenes. Oiga lo que les voy a decir. Si usted es joven, si usted es adolescente, preadolescente, entregue su vida a Dios por completo, en la inocencia de la fe. Ámelo, búscale, sírvele completamente, sírvalo a Él. Jesús a los 12 años ya estaba en la sinagoga leyendo el libro de Isaías. Y le preguntaron, ¿pero qué haces tú allí? Le dicen los padres. Y él le dice, en los negocios de mi Padre. Apreciado joven, tú desde joven puedes estar en los negocios del Padre. Puedes servirle a Él. Por favor, no pierdas tu juventud en cosas que no te van a traer ningún resultado. Dedícate a los estudios, a tu familia, a tu trabajo. Ten emprendimientos, ten 2 trabajos, 3 trabajos. Y si te van a botar de tu casa, entonces deja uno y quédate con 2 trabajos. Pero lo que quiero decirte es que sirve a Dios mientras tengas fuerza, desgástate para Él en el nombre de Jesús. Pablo se desgastó para Él. Jesús se desgastó hasta la muerte para Dios. Y Dios lo puso a su diestra, lo coronó de gloria, pero entregó todo lo que tenía. Muy joven Jesús, a los 33 años. No esperó como Abraham, 100 años. No. Fueron suficientes 3 años para servirlo. Sírvele de todo corazón. Yo quiero pedirle a los músicos que puedan subir y pedirle a las personas que están aquí, que nos visitan, lo siguiente. Si quieres recibir la bendición de Dios, yo te invito en esta mañana a que puedas abrir tu corazón y puedas venir hasta acá y decirle, Señor, yo quiero como tu bendición fue sobre Abraham, sea sobre mi vida también. Yo quiero obedecerte y quiero recibirte, quiero las bendiciones que tú das. Dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Onán de Jebuseo. Es decir, que el templo que se iba a crear, la casa para Dios, se iba a crear en el lugar que Dios le prometió a Abraham. Ahí se hizo el templo de Dios en ese mismo lugar. También dice el libro de la genealogía en Mateo 1:1, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo era hijo de David y hijo de Abraham? O sea, la bendición de Abraham fue tan grande que aquí dice la palabra que Jesucristo es hijo de la promesa de Abraham. Puedes pasar adelante, estamos esperando por ti. Cristo quiere bendecirte. Tienes que hacer una sola cosa, acercarte a Él. Ven sin temor, ven sin pena. Una vez nosotros recibimos a Cristo y nos acercamos aquí adelante, estamos aquí para ser canal de bendición para tu vida. Él quiere bendecirte. Él te va a fortalecer, va a estar en comunión con Dios.
No temas, vente, levántate rápido. Di: yo quiero la bendición de Abraham sobre mi vida. Él te va a bendecir. Él está listo para bendecirte. Él lo único que necesita es la obediencia. Dice que obediencia es cumplir con los deseos y solicitudes de los que están en autoridad. Tú dices: hoy en obediencia me sujeto a tu autoridad, mi Dios. Me sujeto a tu autoridad, Jesús. Me sujeto a tu autoridad, Espíritu Santo. Yo hoy me sujeto a ti. Puedes venir. Aquí hay espacio para que tú puedas venir en el nombre de Jesús. Hubo una prueba de la fe, Abraham, y él la pasó. Hubo una prueba de la obediencia y Abraham la pasó. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. También dice que habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamadas descendencias. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios te bendiga, Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús de Nazaret. Puedes venir a este lugar. Dios te está esperando, Dios te está llamando, te quiere bendecir, te quiere fortalecer. Quiere que cortes con el enemigo, que cortes con el mundo, que cortes con Satanás. Él te va a bendecir en el nombre de Jesús. Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo se ha puesto en rescate por todos ustedes, dice la palabra de Dios. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que dio a su Hijo le va a dar todas las cosas a ustedes. Dios los va a bendecir grandemente a ustedes. Y eso es la palabra de Dios. En Romanos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos. Cantamos y le damos la gloria a Dios. Dios te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenido. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Hermanos, quiero que repitan conmigo la oración. Digan en voz alta. Digan: Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón. Quiero recibirte, Jesús. Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Quita mis pecados. Límpianos con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Santifícame. Apártame para ti. Bendice mi familia. Bendice mi vida. Deseo, mi Dios, que como la bendición vino sobre Abraham, venga sobre mi vida en esta mañana. Que nunca olvide este día. Quiero que me bendigas. Bendíceme, Dios, en el nombre de Jesús. Bendíceme, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes. Señor, bendice a cada uno de ellos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre sus vidas. Corta y rompe toda atadura diabólica, mundana y carnal. Todo pensamiento negativo en sus vidas, tú lo deshagas. Tu palabra dice que tú eres la roca que hace caer y desmenuza. Desmenuza todo pensamiento contrario, toda cosa contraria en contra de ellos. Levanta un cerco alrededor de ellos. Pon ángeles alrededor de ellos y defiéndelo. Y que tu bendición, la bendición de Dios, sea sobre ellos en esta mañana y por toda la eternidad, en el nombre de Jesús.
Te lo pedimos y lo esperamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Pueden mirar un momento hacia allá, hacia la congregación. Un momento nada más. 1, 2 y 3. Bienvenidos a la familia de Dios. Dios les bendiga. Pueden ahora pasar con mi hermano Carlos. Con mi hermano Carlos pueden pasar. Hermanos, quiero decirle a la congregación lo siguiente. La palabra de Dios dice, hermanos: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús también supo que era la obediencia, ni siquiera abrió su boca. Dice la palabra de Dios en Juan 1:29, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Gálatas dice así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Ese es Gálatas 4:28. Más, ¿qué dice la Escritura? Dice Gálatas 4:30, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Nosotros somos hijos de la libre en Cristo Jesús. Y vi a un ángel que estaba en pie, el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esa es la victoria de Cristo en esta humanidad. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, platicaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Hermanos, esa es la esperanza de quienes no tienen esperanza. No hay esperanza sino en Cristo. Pero primero es necesario que padezca mucho, dice el Señor Jesús, y sea desechado por esta generación. En Lucas 17 dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En Juan dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Juan 8:56. Y lo vio y se gozó. Este pasaje dice que Abraham vio la victoria de Jesús y se gozó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa bendición? Ese pasaje está en Juan 8:56. Juan 8:56, lo busca. Abraham se gozó y vio la victoria del Señor Jesucristo. Ese es el Dios que tenemos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la venida de Cristo, Él vendrá a buscar a su iglesia y nos iremos con Él. Esa es la esperanza que tenemos. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Queremos decirte que necesitamos de estas bendiciones, pero queremos la condición de Abraham. Queremos vivir en obediencia, porque sabemos que la bendición es una respuesta a la fe y al carácter cristiano verdadero. Y nosotros nos acercamos a ti en esta mañana y te decimos: qué bendición que Abraham vio la victoria de Cristo. Y nosotros también en esta mañana la vemos. Y nos gozamos, Jesús, por tu victoria en la cruz. Te damos las gracias, Jesús, por habernos salvado, por habernos inscrito en el libro de la vida, por habernos dado familia, por habernos dado hermanos en Cristo y porque esperamos tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios les bendiga, apreciados hermanos.